RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR 750. Bueno, estamos de nuevo en este segmento tan importante, tan interesante, haciendo un análisis de la sentencia del caso Tulio Álvarez contra el Estado venezolano, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto pues de la grave situación planteada a raíz de la sentencia que se le aplicó al doctor Tulio Álvarez por una supuesta difamación continuada y agravada. Hay un detalle que destaca esta sentencia, y es que en el interín de los hechos, es decir, que fueron supuestamente cometidos en el año 2004, sin embargo, en el 2005 hubo una reforma del Código Penal que incrementó la pena. Sí, entonces se le aplicó retroactivamente. Haga una consideración sobre eso. Bueno, eso no es un exabrupto jurídico. Totalmente. O sea, no solamente es un exabrupto jurídico como estamos acostumbrados a normalmente. Usted está acostumbrado, doctor. Yo no estoy acostumbrado. Yo levanto mi voz todo el tiempo. Es una mala costumbre. Sí, lo que estamos acostumbrados a que ellos cada rato hacen eso, ¿no? O sea, en términos generales, pero por supuesto que aspiramos siempre a vivir en democracia. Así y aspiramos a que esto realmente pues tome el rumbo de la civilidad. Pero aplicar retroactivamente una ley penal es violar un principio universal de la justicia. Un principio pues que se llama el principio de la legalidad de los delitos y las penas. Perdónenme el latinazo, el nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito ni pena sin ley penal previa. Y por supuesto que la aplicación retroactiva de la ley, en el caso del derecho penal, es una doble violación, porque es que las leyes no deben ser aplicadas retroactivamente, pero en el caso del reo, en el caso de la persona que está subyúdice a un proceso penal, en la norma de interpretación pasa por un principio que se llama el principio del débil jurídico, es decir, el reo frente al Estado o la persona que está señalada de un delito frente al Estado está en una posición de desventaja frente al poder del Estado, frente al manejo de todas las posibilidades del Estado, y entonces esas situaciones de desequilibrio que existen de suyo quedan modificadas en virtud de reglas de interpretación y de aplicación del derecho, como es el indubio pro reo y la no retroactividad. Sí. Son dos principios y los dos principios se violan, porque además que aplicas retroactivamente una norma, estás violando precisamente la posibilidad de que la norma favorable pues pueda ser aplicada a quien es un débil jurídico, ¿no? Sí, es muy importante esta reflexión sobre el principio de legalidad, porque me trae a la memoria el avance que hace el maestro Luigi Ferrajoli sobre el tema. Sí. Que por cierto es muy citado ese autor y sus principios de estricta legalidad penal por la Sala Constitucional, sí, que es un latinazo peor. Nullum crimen, nulla mensura, nulla poena, sine lege stricta, sí, pública, certa et previa. Es decir, que tiene que ser previa, que tiene que ser pública, que no puede haber analogía, que no puede, es decir, un blindaje total. Sí, el profe Ferrajoli de verdad que es de mi mayor admiración. Yo tengo la obra completa del profe. Él fundamenta, o sea, yo creo que uno de los elementos más importantes de la obra del profesor Ferrajoli está en el concepto del garantismo. El garantismo penal, correcto. Así es. Y realmente el garantismo que está centrado en el derecho penal queda irradiado hacia el derecho constitucional. Sí. Por supuesto, es un autor que se enmarca dentro de la corriente neoconstitucional, es decir, con un acento un poco hacia el tema del derecho natural. Sí. Pero que pues es importantísimo porque pues da un acento donde tiene que dar. Es decir, en un ordenamiento jurídico, en el manejo del derecho, en el manejo de todo aquello que tiene que ver con el poder, correcto, lo más importante es la persona.
lo más importante es el ser humano. Y partiendo de ese centro, la protección de la persona, la protección del ser humano, es que las normas tienen que ir siendo engranadas, armadas, interpretadas y aplicadas de manera tal que la protección sobre la persona humana tenga todas las garantías. De allí el nombre de garantismo penal, ¿no? Que es un neologismo, ¿no? Así es. Es un neologismo, una palabra nueva que lo que quiere decir es que se dan plenas garantías. Así es. Y la Constitución justamente recoge esa información del derecho penal y lo constitucionaliza, que es el proceso de vínculos entre el derecho natural, que es vago, etéreo, pero que luego se positiva en las leyes penales y en la Constitución, que es la ley de leyes. Es muy lamentable, ¿no?, que en Venezuela nosotros estemos viviendo un proceso que es a la inversa. Nosotros estamos viviendo un proceso donde la Constitución va perdiendo espacio, mientras en otros países el derecho constitucional su espacio se va haciendo más grueso, más grande. En Venezuela, nuestro derecho constitucional se va haciendo más delgado, más pequeño. Nosotros no estamos viviendo un proceso de constitucionalización del derecho, sino de deconstitucionalización. ¿Cómo es eso? La pérdida de espacio de las garantías constitucionales, la pérdida de espacio de la vigencia de la Constitución frente a un ordenamiento jurídico que es contrario a ella. Hay muchísimos ejemplos de normas jurídicas que se vienen aprobando en todas las bajo la vigencia de todas las asambleas nacionales, que son contrarias a lo que establecen primero la norma escrita y después entonces contrarios también al tema de principios y valores constitucionales que hoy en día tienen tanta importancia como la norma escrita propiamente. Esto es muy interesante lo que dice el doctor Manso, porque no es que es una violación de la Constitución, sino que va en contra de la norma, de los principios, de la filosofía de la Constitución, y es otro orden jurídico. Sí, es que además esas normas, además de la norma, esos principios y esos valores constitucionales forman parte de lo que el maestro Ferrajoli denomina el núcleo duro o la esfera de lo indecidible. Es decir, sobre esos temas no se puede decidir. Yo les voy a poner algún ejemplo. O sea, nosotros, por ejemplo, no podríamos decidir por vía de la democracia que nos vamos a convertir en una monarquía. Sin embargo, usted va a conseguir corrientes dentro del derecho constitucional precisamente asociadas un poco a una forma de ver el derecho constitucional donde no se favorece a la persona, que dicen que, bueno, que la sociedad puede tomar cualquier decisión. Pero ustedes se imaginan por un momento que nosotros podamos ser la República Monárquica de Venezuela. O con el respeto, por ejemplo, que se puede merecer cualquier tipo de confesión religiosa. Que decidamos ser la República Musulmana de Venezuela, como lo puede ser una teocracia como está en Irán. O popular. O popular. O peor aún, o sea, como se intentó bajo la vigencia de la posible reforma constitucional que se dio en el 2007. Es decir, convertirnos en una república socialista. Pues evidentemente que la respuesta es que no. Y yo, con todo el respeto que se merecía el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en una sentencia que negó, por cierto, inadmitió un amparo en el año 2007 contra la reforma, él decía que esto no era materia para una reforma, sino era materia para una asamblea constituyente, pero que en todo caso, si se decidía por mayoría, podíamos haber sido socialistas. Yo pienso que no. Así como pienso que no está escrita la enmienda constitucional del año 2009 que levantó la garantía de la democracia, de la no alternancia en cuanto a la democracia se refiere en Venezuela. La reelección indefinida. Es nula. Para mí es nula, por completo, nulidad absoluta esa reforma. Esa enmienda, perdón, así como era nula la reforma constitucional porque pretendía violar una cláusula, valor fundamental, principio fundamental, como era el pluralismo. En un artículo es mencionado como pluralismo a secas y en un segundo de los primeros 7 artículos es mencionado específicamente como pluralismo político. Jamás en 200 años de tradición republicana nosotros hemos tenido una confesión ideológica específica. Es correcto, es plural. Es plural. Entonces eso forma parte, profe, de la identidad.
Sí. Eso forma parte, ya no forma parte ni siquiera de un valor o principio, forma parte de un ADN que corre por las sangres Cultural, de los venezolanos, político, sí. y los venezolanos en su definición antropológica, vamos a decirlo así, en su definición antropológica somos seres plurales. Y por eso la Constitución lo recoge de esa manera. Y eso viene de nuestro mestizaje. Así es. Hay una cosa muy importante sobre ese núcleo duro que mencionas de Ferrajoli, y es que incluso en el Código Penal, a pesar de su vetustez en muchas de sus normas, se establece como delito la alteración del régimen republicano, la forma republicana de gobierno, un delito gravísimo, que implica no solamente la división de poderes, sino la alternancia en el poder. Así es. Es decir, la democracia como tal. Sí. Entonces, esos son valores irrenunciables, innegociables, y que, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, se convierte en un derecho humano, la Sí. democracia y la forma republicana de gobierno. Es así. Es así, son cosas que no pueden, sobre las cuales incluso las mayorías tienen, de acuerdo al mismo concepto de Ferrari. Yo, de verdad que usted ha dado ahí con un punto. Yo soy admirador Es el gran punto. del maestro Ferrajoli, así como de algunos otros, por ejemplo, el profesor Aragón, Andrés Perfecto Ibáñez, Miguel Carbonell, o sea, Son los grandes. Sí, señor. Pero en eso el profe Ferrajoli de verdad es clase aparte. O sea, realmente allí, cuando hablamos de que hay incluso prohibición para que las mayorías Claro. puedan decidir sobre ciertos elementos. Es decir, eso se llama el núcleo, o sea, la esfera, lo llama Ferrajoli, la esfera de lo indecidible. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que nadie puede decidir sobre esos temas. Hay un punto muy importante que tiene la Constitución cuando habla de los referendos, y es que no se puede someter a referendo cualquier derecho humano. Por Así ejemplo, es. si quisieran establecer la pena de muerte o la cadena perpetua, de acuerdo con esa norma pétrea Así es. de Es una la norma Constitución, pétrea. no se puede, es inamovible e irrenunciable. A pesar de que haya mayoría, eso nos salva del fascismo y del comunismo. Sí. Es más, De las esa formas es la parte totalitarias de sí, gobierno. esa es la parte de la Constitución que Más yo le voy a perfecta. más perfecta que tiene. Sí. Y yo le confieso, cuando aquí se sometió a consideración la Constitución del 99, yo voté en contra. Yo también. Pero tuve que reconocer, y no quería leerla. Además, yo estaba tan bravo que pasé 6 meses sin leer la Constitución, hasta que pues la fuerza de la necesidad pues me llevó a esto. Y esa parte de la Constitución yo considero que quedó muy bien. Más sin embargo, hay elementos dentro de nuestra Constitución. Elementos tóxicos. Sí, tóxicos, malísimos. Por Que van ejemplo, contra eso. esa parte de nuestra Constitución que tiene que ver con la estructura del Estado. Sí. Cuando usted mira, por ejemplo, una norma como el 156, que establece todo lo que es la competencia del Poder Público Nacional, que tiene 33 ordinales. Sí. Y hace una comparación muy sencilla en número. Mira el 164, que establece las competencias de los estados, o el 178, que establece las competencias de los municipios. El 164 tiene 11, el 178 11 y el 164 9 ordinales contra 33. Tú te das cuenta de que es una falacia la existencia del régimen federal o descentralizado en Venezuela. Nosotros vivimos un centralismo duro. Además, cuando miras entonces las competencias en el 236 del presidente de la República, nosotros no tenemos un sistema presidencial, tenemos un presidencialismo exacerbado. Yo le llamo así, o sea, exagerado. El presidente aquí lo puede todo, lo hace todo, lo quiere, o sea, tiene un régimen y no tiene balance constitucional teórico que le permita, como le digo yo, establecer ciertos límites para que el hombre no pueda pues plantearse hacer lo que quiera. En otras palabras, no es un presidencialismo en términos constitucionales, sino una monarquía. Sí, prácticamente monarquía, nosotros, sí, pero disfrazadita. Y sin glamour. Sin glamour, además. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que esa es la parte tóxica de la Constitución. Tiene su Eso hay que parte tocarlo. noble, que son la mayoría de los artículos referidos a los derechos humanos, Sí. no todos. Por ejemplo, el tema de los derechos económicos, cuando te dice que se prohíben los monopolios, pero solo de los privados,
Sí. porque el Estado puede convertirse en monopolio de cualquier ahí cosa. hay un desequilibrio. Y es lo que ha generado esta locura de miles de empresas en manos del Estado. El famoso exprópiese se apoyó en eso. Por Dios. Y el Estado pasó de ser un administrador de los recursos nacionales a ser un empresario fracasado porque ninguna de las empresas del Estado está funcionando. Sí, y hay otro tema que ha sido, yo diría que tóxico dentro de la práctica del derecho constitucional, ya no en la teoría, sino en la práctica, que es el manejo que ha tenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia en términos generales. Cuando yo analizo el 335, que es el que establece ese carácter vinculante que tienen las decisiones de la Sala Constitucional, pero el 335 no dice, y eso hay que dejarlo muy claro, que todas las decisiones y todas las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante. Ella establece un marco, pues ese marco para los magistrados no existe. Sí. Y entonces para ellos todo es vinculante, en primer lugar. Yo creo que esa norma bien interpretada y bien aplicada abre la puerta, por ejemplo, y sobre el A tema una ya interpretación escrito, progresiva. sí, no, y por ejemplo, a que se mezclen el origen del sistema romano con el sistema anglosajón. Es decir, yo veo allí Sí. un poco del sistema de precedente metiéndose Es correcto, en nuestra sí. legislación y en nuestro ordenamiento jurídico, cosa que es sumamente positiva, ¿no? Sí, me encanta toda esta conversación, pero vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar en la próxima reunión retomando esto de la sentencia, en los próximos segmentos, quise decir, el tema de la sentencia y sobre todo esta cuestión del régimen constitucional que tiene que ver con la vigencia de los derechos, la preeminencia de los derechos humanos y de la persona humana. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, qué sabrosa esta conversación con el profesor Manso, porque nos da una idea, un panorama de que muchas de las cosas que ocurren acá ocurren por deformación institucional, por mala interpretación inclusive de la propia Constitución, Sí. porque se van más allá. Hay una especie de ultrapetita. Es decir, la Constitución nos dice una cosa, pero se inventan cosas que no están dentro de la Sí, Constitución. me pasó con una norma anulada. Ahorita se me va el número del artículo, creo que era el 178 de la LOPTRA, de la Ley Orgánica de Procedimientos y Tribunales, de Tribunales del Trabajo, ¿no? Esa norma establecía el principio de la uniformidad de la jurisprudencia en materia de las decisiones de derecho al trabajo, y yo pasé varios años dándole palo a la norma diciendo que esa era una norma inconstitucional, etcétera, etcétera, en conferencias, en eventos, etcétera. Yo decía, esa norma es inconstitucional, porque el 335 establecía el carácter vinculante, y yo decía, mire, esto es solo reservado para la Sala Constitucional. Pero después me anulan la norma por vía de un control de la constitucionalidad, y entonces me doy cuenta de que estaba equivocado. O sea, y tuve que echar para atrás mis palabras y entonces empezar a defender la norma, o sea, públicamente, y decir, yo estaba equivocado, la norma no está mala, lo que está malo es la forma como los magistrados ¿Cómo se interpretan aplica? y aplican la norma. Sí, yo creo que hay un tema ahí de formación intelectual, además un tema ideológico de contaminación Sí. política, Sí. que deforma entonces Deforma la el norma legal, derecho. deforma el derecho. No en balde, Vladimir Lenin decía, es más, es que quien es socialista, y cuando digo socialista quiero significar socialista, marxista, leninista,
o la comunista, doctrina marxista-leninista. sí, o el comunista propiamente dicho, como lo era Lenin, tienen entre sus objetivos fundamentales la eliminación del concepto de Estado y la eliminación la del destrucción, derecho. la Ellos destrucción. ven el derecho como un instrumento del Estado liberal burgués que esclaviza. Sí. Y entonces Vladimir Lenin, en el Estado de la Revolución, pronuncia una frase que yo repito siempre: el Estado solo sirve para destruir el Estado y el derecho solo sirve para destruir el derecho. Así es. Entonces, evidentemente que el derecho está siendo utilizado contra sí mismo y nosotros estamos viendo eso pues a diario. Cuando tú miras las decisiones de la Sala Constitucional, pues tú te das cuenta de que pues muchísimas decisiones tienen exageraciones, exacerbaciones, malas interpretaciones, incluso llegan al extremo, profe, de decir, casi que en un problema psicológico de interpretar lo que es el literal, lo que es la norma literalmente hablando, y decir, no, eso que dice ahí no es lo que dice. Que llega un momento en que tú entonces dices, bueno, de verdad que aquí ya nosotros tenemos un problema ya no constitucional, sino de otro orden, es un problema psicológico, hay una psicopatía o una sociopatía. Claro, es la neolengua. Sí. De darle a las palabras, a los términos, un significado diferente, o crear nuevas palabras para darle un sentido político Sí, o como que dirían la los letra no filósofos, tiene. la posverdad. La posverdad. Entonces es el manejo de la posverdad cuando, pues, si nosotros miramos bien, en todo caso esa posverdad es una, vamos a decirlo así, en estos términos, una hija ilegítima, pues, de lo que en todo caso es la escuela relativista de la filosofía, ¿no? O sea, Claro. El relativismo implica, por supuesto, pensar que, bueno, todo es relativo, que bueno, lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, y pues realmente hay posiciones en las cuales la coherencia y la congruencia, las personas de una sola pieza, pues tienen una visión que es diferente, ¿no? Claro, y dentro de toda esta cuestión filosófica está el uso político de la terminología para que las cosas se pongan patas arriba. Sí, se La maneja. guerra es la paz, el amor es el odio. Sí, Orwell, ¿no? sí, señor. Entonces estamos ahí Las distopías. tergiversando una distopía total, ¿no? Sí, o Kafka también, o sea, cuando uno Sí. mira el proceso de Kafka. Bueno, yo tremendo. leyendo esta sentencia de Tulio Álvarez y todos los años que tuvo que pasar en la instancia interna y todo el tiempo que tuvo que estar aclarando, pidiendo permiso para viajar, todas estas cosas, todas las negativas, y digo, este es un proceso kafkaiano total. Totalmente. O sea, Totalmente. usted ve ahí la Joseph obra, Kafka. la famosa obra, el proceso de Kafka, lo ve retratado de Exactamente. arriba abajo. Más bien es admirable el recorrido del profe. Y la resiliencia que hay que tener. Y la constancia que tuvo, mira, agotó su proceso interno, sufrió todas las vejaciones, porque en el fondo estamos hablando de vejaciones. A una personalidad como él, que es Así un es. tratadista reconocido. Profe tiene libros escritos, claro, artículos escritos. maestro, sí. Sí, señor. Así Maestro. es. Pero bueno, es parte de esa cuestión. Ahí sí hay una afectación a la reputación de una persona, pero él está incólume. Sí, no, y pues la sentencia lo reivindica. Lo reivindica. Eso es un tema que es importante. A mí no se me olvida, cuando uno comienza este camino del estudio de los derechos humanos, yo le he dedicado tiempo, aunque no soy defensor de derechos humanos activo, pues como uno puede haber... Pero si gente, eres constitucionalista, lo eres. Así es. También de derechos humanos. Hay un caso muy famoso que pues yo, cuando me lo presentan la primera vez, y me lo presentó usted, estudiando mi especialización de Derecho Constitucional hace unos años, el caso de las hermanas Serrano Cruz. Claro. Esto es un caso, es como decir, como pues un clásico, como quien ve Hamlet, Otelo, etcétera, o en la salsa Pedro Navaja o cosa de esa. Esto, pues el caso de las hermanas Serrano Cruz en El Salvador fue un clásico, unas niñas que desaparecen. O sea, forman parte de lo que denominaba Rubén Blades en su famosa canción Los Desaparecidos. Las desaparecen en una operación que se denominó La Guinda de Mayo, y pues las niñas las desaparecieron, murieron.
no volvieron a vivir. Y el caso duró 20 años. La sentencia tiene algo así como 280 páginas. Yo recuerdo que yo empecé a las 7 de la noche y eran las 8 de la mañana y yo no le había despegado los ojos hasta que la leí completa. Libro, pues. Es un libro. Además, una novela interesantísima. Y pues con ella se hizo justicia. El punto está en que pues esa lucha, por ejemplo, que inicia un maestro como el profesor Ferrayoli, una lucha como la del profesor Tulio Álvarez, que son luchas que uno debe reivindicar y precisamente claro, por eso nosotros valorar y conversamos de eso. premiarla, sí. Sí, buscan de alguna manera establecer ese equilibrio que debe haber entre el concepto, la definición, lo que significa, más que el concepto de definición, el significado del ser humano, de la persona humana, de su dignidad, por una parte, y en contraposición lo que puede ser el poder del Estado. Y a veces incluso en clases... El poder despótico. Despótico. En un mal sentido. Sí, a veces sí, porque por ejemplo tú ves una situación como la que nosotros vivimos en Venezuela, en la cual el Estado no tiene límites para hacer lo que le da su gana, porque hay que decirlo con esa claridad. Un estado de prerrogativas. Sí, entonces, pues realmente se utiliza el concepto de Estado y ha degenerado el concepto del Estado en estos elementos que nosotros podemos observar de no democracia. Creo que la conversación con el doctor Manso nos da para muchos otros programas donde vamos a discutir eso que hemos llamado el Estado dual, Sí. que es un Estado inconstitucional, anticonstitucional, contra la Constitución y basado en decretos. Yo lo llamo el régimen decretal. Sí, a mí no se me olvida, Ajá. yo tengo casi que como un libro de cabecera, Ajá. La teoría de la Constitución del maestro Karl Lowenstein, Claro. en el año 74. El primer capítulo de ese libro, él se lo dedica al estudio del poder. Y él llega a decir, por ejemplo, que el poder tiene naturaleza demoníaca, en esos términos, y que el poder debía estar siempre limitado. Esto me ha llevado a veces a afirmar en clases, quizás exagerado, que nosotros pasamos del concepto de soberanía del rey a la soberanía del pueblo, con el contrato social y Rousseau, Locke, Hobbes, etcétera, a la soberanía del Estado, en el sentido de que pues el Estado tiene a veces tanto poder y tan pocas limitaciones que entonces, por ejemplo, no existe en el derecho internacional, cosa que yo creo que hacia allá es a donde deberíamos avanzar, la posibilidad de la aplicación coercitiva, coactiva de decisiones, como por ejemplo la del caso del profesor Tulio. Sí. Es decir, el profesor saca su sentencia, tiene su sentencia de la Corte Interamericana donde dice le violaron todos sus derechos humanos, pero todos sabemos que esa sentencia no se va a cumplir aquí y ahora. La va a cumplir un gobierno diferente. Democrático. Un gobierno que no sea el detentador del poder que tenemos hoy en día, para usar el término de Lowenstein también. Con ello incluso, o sea, hay un tema que yo cargo en estos días, yo creo que yo voy a tener que terminar por escribir sobre ese punto, que es el tema de la significación de estos términos, ¿no? Yo leía una opinión por ahí del profesor Mirés en estos días, donde decía, mira, tenemos que... Sí, vamos al próximo corte. segmento. Sí, señor. Vamos a tomar el último segmento para hablar entonces de lo de la universidad. Sí, claro que sí. ¿Te parece? Sí, señor. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.